Ahora en Personal Social vamos a hablar sobre las manifestaciones culturales del virreinato, ¿no? ¿Qué cosas nos han dejado? A ver, eh, recordemos que el máximo representante del rey de España en el virreinato, ¿quién fue? El virrey, pues él era elegido, escogido entre los más grandes de España, ¿no? Entre los duques, marqueses, condeses, ¿no? Era el mejor elegido, ¿no? Además, hay que recordar que en el virreinato, ¿no? La actividad económica que realizaban, ¿cuál era? La minería, era la principal actividad económica, ¿no? ¿Y qué hacían? Pues, bueno, había explotación de oro y plata, ¿no? ¿Y quiénes lo realizaban? Pues el trabajo era el indio, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver, hay que recordar qué más podemos recordar en esta época. Muy bien. Muy bien, que había también clases sociales, ¿cierto? Muy bien, había nobleza, clase media, pueblo, indios, negros, ¿no? Y pues estas son combinaciones ya, ¿no? Entonces, ahora pasemos a las manifestaciones culturales. En religión, sabemos de que una vez que los españoles haya ingresado, ¿no? Al continente americano, bueno, hablando exactamente al Perú ya, ¿no? Pues nos introdujeron ciertas costumbres y una de ellas es en la religión, ¿no? En la religión. En este aspecto, eh, poco a poco llegaron, ¿no? Los dominicos, por ejemplo, era una orden religiosa. Los dominicos llegaron al Perú en 1532, ¿no? Ellos administraron el Tribunal de Santa Inquisición, ¿no? Y luego vamos a hablar qué era la Santa Inquisición y fundaron la Universidad Mayor de San Marcos. Luego llegaron los franciscanos, en 1532 también, fue la orden con mayor número de miembros en el Perú, fundaron muchas misiones en la selva central, ¿ya? Y otra orden religiosa que llegó son los jesuitas, ellos llegaron en 1568, ellos pues un poco a poco fueron desplazando a los dominicos, ¿no? En poder e influencia. Los jesuitas, bueno, se dedicaban, ¿no? A la enseñanza, a la educación, ¿ya? Ese es su mayor aporte de esta orden religiosa. Entonces, estas órdenes religiosas fueron las que se encargaron de la educación, ¿no? Impartiendo la escolástica, ¿no? Muy bien. Entonces, pasemos a ver ahora a, muy bien, a la Tribunal de Santa Inquisición. En la religión vamos a ver qué era el Tribunal de la Santa Inquisición. También era llamado como Tribunal de Santo Oficio, o sea, se estableció en el Perú en 1570 durante el virrey, ¿no? El gobierno del virrey Toledo. ¿Cuál era su objetivo de esta institución o de este tribunal? Era velar por los intereses de la Iglesia Católica. Hemos dicho que los españoles vinieron, ¿no? Y nos introdujeron su religión, ¿cierto? Muy bien. Entonces, era velar los intereses de la Iglesia Católica, o sea, combatiendo las herejías, la brujería, las religiones ajenas a la fe católica. Entonces, o sea, quiero decir de qué persona, ¿no? Que estaba en contra de la religión católica era sometido a un castigo. Y ahí los castigos eran desde azotes hasta ser quemado vivo en la hoguera, ¿ya? Entonces, durante este tiempo, pues, se aplicaba mucho de esta, ¿no? La Santa Inquisición, que, bueno, era, pues, ¿no? Muy cruda, porque cuando se le declaraba culpable a la persona, bueno, que estaba en contra de la religión católica o no creía en Dios, ¿no? Eh, le sentenciaban, ¿no? El castigo que debía pagar, ¿no? O sea, era como modo de purificación del alma, esas torturas que le aplicaban, ¿ya? Eran torturas, básicamente. Por ejemplo, tenemos ahí como la garrocha. ¿Qué era la garrocha? Uy, era una maniobra, en la que hacían dislocar las extremidades superiores del que estaba, pues bueno, condenado, ¿no? Hacían deslocar. Entonces, otra era el potro o agua, que esta consistía en que al condenado, bueno, al que estaba en contra de la iglesia, al menos diga una palabra que Dios no existe, por ejemplo, uy, y era castigado, ¿no? Torturado. Y este tipo de tortura, bueno, era,
¿no? Era un modo de poner trapo en la boca y mientras echaban agua en la que, bueno, pues se ahogaba, había una sensación de ahogamiento, ¿no? Entonces, otro tipo era el fuego, ¿no? Esta forma de condenar también era, ¿no? A la brujería, a la herejía, consistía en quemar al condenado, ¿cierto? Y quemaban vivo en la hoguera. Además, también en el virreinato, los españoles, pues, nos trajeron muchas costumbres. En este caso vamos a encontrar, mira, la mayordomía, las corridas de toro, las procesiones, son pues influencia de los españoles, ¿no? De los españoles. Ahí estamos viendo, ¿no? La corrida de toros, que no es propio de nuestro país. Y en la arquitectura del virreinato, bueno, aquí se realizaban construcciones, ¿no? En la que había una combinación de estilos, como el barroco, el neoclásico o el rococó, ¿no? A ver, en esta arquitectura, pues se han utilizado elementos griegos o greco-romanas se llaman, ¿no? En la que se empleaban, pues, columnas, bóvedas, ¿no? Y en la que, bueno, el estilo barroco, pues son el excesivo adorno, como ustedes están viendo en la pantalla. Miren, hay varias arquitecturas en nuestro Perú, pues, de esta época del virreinato, ¿no? Está bien recargadito acá con imágenes, adornos, ¿no? Aquí una recargada, estilo del barroco, ¿cierto? Muy bien, igual. Aquí también en las imágenes ustedes pueden observar. Y el estilo, pues, de rococó se caracterizaba que en las columnas ya no había esos adornos, ya no había, ya había disminución de esos adornos en estas columnas, ¿no? Que hay, ¿ya? Y el estilo, pues, neoclásico que estamos hablando, que hay una combinación de los tres, hay una tendencia hacia el estilo de los griegos. Muy bien, hemos dicho, en esto, pues, utilizan las columnas, las bóvedas, ¿no? Ahí las bóvedas, mire que hay, ¿no? Y todo eso era una combinación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya que en el Perú también es un país muy sísmico, ¿no? Donde había movimientos telúricos, entonces había una buena arquitectura, ¿no? Pero combinando estos tres estilos. Ahora en la escultura vamos a ver de que en la época del virreinato destacó el trabajo en madera, ¿ya? Y también, ¿con qué finalidad? Bueno, tenía una finalidad religiosa, ¿no? Están viendo ustedes en la pantalla, había una finalidad religiosa, ¿no? Se decoraban los altares de la iglesia, miren, aquí en full madera, ¿no? El trabajo está hecho en full madera, ¿no? Ustedes entran a la iglesia a ver a la catedral. O también, mira, a los lados hay unos trabajos de escultura en madera, ¿no? Y tenemos en Huamanga también iglesias, ¿no? Que tienen, justo estamos viendo, ¿no? La escultura virreinal de esa época, ¿no? Igual, mire, entonces tenía la finalidad religiosa, hacían pues los altares, ¿no? Los altares, las sillerías del coro, el altar mayor, ¿no? Porque la iglesia católica, predominaba, ¿cierto? Le daban mucha importancia. Entonces, ahí pues están observando, ¿no? La escultura de esa época, ¿no? Que es el virreinato. A ver, en el aspecto de la pintura, en esta parte, en la época del virreinato, la pintura se utilizó como vía de evangelización, o sea, para seguir evangelizando a las personas. Quiere decir, miren, ustedes están observando en la pantalla, realizaban estas pinturas con temas religiosos, ¿ya? Y aquí predominaban los temas religiosos con ese único fin para seguir evangelizando, para que las personas sigan, ¿no? Aumentando en la creencia de la fe católica, ¿no? De la religión católica, ¿no? Entonces realizaban pues estas pinturas, estos dibujos, ¿no? Combinando personajes locales, ¿no? Ambientación, están viendo, ¿no? Cómo es el estilo de esa época del virreinato, ¿no? Muy bien, nos vemos en la próxima clase.